La radio de KTP, la voz de la comunidad. Chumia La radio de Records. San Francisco La Ecatepec. comunidad llena de costumbres y tradiciones. Y somos unidos y fiesteros. Y en San Francisco Ecatepec, aquí los harás. Porque somos orgullosos de ser sanandreseños, ecatepeños. De arriba San Francisco Ecatepec. Sigámoslo y compartir lo que pasa en el pueblo. La radio de San Francisco Ecatepec. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que tú nos veas. Esto es Nochan de la radio de Ecatepec. Hoy tenemos un programa muy especial que nos preparó aquí nuestro gran amigo Víctor Arellano. Teléfonos en cabina 22 19 19 09 31 para que te comuniques con nosotros. Estamos recibiendo pues WhatsApps, mensajitos en línea también. Bienvenido, Vic. Hoy Gracias. vamos a tener el programa que ya se acerca aquí en el pueblo vecino, el queso. La feria del La Feria del Queso, y el programa lo vamos a dirigir exactamente a la elaboración, cómo se hace, cómo se hizo, qué es, de dónde viene, de dónde viene. y para dónde va. Pues ya sabemos, para el estómago, Sí. para el alimento. Así es. Bienvenido, Vic. Adelante, Gracias, público. Tony Jiménez, gracias por la invitación. Gracias. Ya no quiero queso, sino salir de la ratonera. Exactamente. El que parte el queso aquí es Tony Jiménez, precisamente. No. La mujer del queso, la mujer del quesero, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La casa del quesero, ¿qué sería? ¿Qué sería? Muy bien. Prácticamente de la leche de todos los mamíferos, excepto de las mujeres, de las féminas, porque no sabemos a la fecha si hay queso de los calostros humanos, no sabemos. Quién sabe si en algún lugar se haga queso con la leche humana, pero prácticamente de la leche de cualquier mamífero, hembra, se puede hacer queso. Vacas, cabras, borregos, el yak. El yak es un animal peludo de las tierras nevadas, del búfalo, de la búfala en este caso. En el caso de los habitantes de algunos países asiáticos, como Japón, como China, como Tailandia, en donde sus habitantes no producen una enzima que les impide digerir los productos lácteos, que son intolerantes a la lactosa, lo han suplido con el queso de soya, el tofu. ¿Alguna razón biológica, alguna razón de su cuerpo, de su metabolismo? Algunos asiáticos no digieren los productos lácteos. Entonces crearon el queso de soya, que es el tofu. Actualmente nosotros vivimos en una zona rodeada de quesos. Chipilo, San Rafael Comas, Tonantzintla, también aquí en Ecatepec, en la cabecera municipal, en San Andrés Cholula, se hacen quesos. Estamos rodeados, el queso típico de la región es el panela. El panela. Es el típico, pero también se hace otro tipo de quesos. En cada región del mundo hay diferentes tipos de quesos. Francia, Italia y España tienen una cantidad de quesos. Por ejemplo, en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, todos los soldados alemanes en su morral, se llama macuto, el morral militar, traían un trozo de pan ácimo. ¿Qué significa pan ácimo? Sin levadura. Era un pan duro. ¿Por qué? Porque no se llenaba de hongos. Yeah. Aguantaba mucho tiempo. Traían un trozo de queso añejo, que también aguantaba mucho tiempo sin descomponerse, y agua o vino. Si tenían suerte, vino. Si conseguían vino, si no, agua. Pan, queso, agua o en su defecto vino. Y ahí traían los soldados con su navaja a la hora del rancho, a la hora de la comida, un trozo de pan, un trozo de queso, agüita o vino, y con eso aguantaban. El queso ha acompañado gran parte de la humanidad. En el caso de México no, porque en México no había ganado bovino. Yeah. ¿Sí?
lo trajeron los españoles y con el ganado bovino trajeron el queso y los derivados lácteos, la mantequilla, la crema, ¿sí? Nosotros no comíamos queso porque no teníamos animales de donde sacar la leche y producir el queso. La historia del queso está llena de suposiciones, no tenemos datos exactos dónde, cuándo se realizó, se fabricó el primer queso. Es un misterio su origen, pero sí podemos afirmar con certeza que los primeros quesos surgieron en el Neolítico. Lítico quiere decir piedra, neo nuevo, en la nueva época de piedra, en la nueva etapa de la piedra. ¿Qué quiere decir lítico? Que se usaban piedras como herramientas, como hachas para romper, para tallar, se usaban piedras sobre piedras. Por ejemplo, para tallar piedras, pues una piedra filosa, afilada. ¿Sí? El Neolítico es la nueva edad de piedra. Cuando el ser humano aprendió a domesticar a los animales. ¿Qué es domesticar a los animales? Crear un corral y tenerlos ahí, llevarles pastura, llevarles forraje, llevarles agua, tenerlos ahí y ordeñarlos. Me imagino que en la primera etapa, pues nada más tomábamos leche de los animales, de los mamíferos. Posteriormente, los seres humanos se dieron cuenta que se formaba una nata y a alguien se le ocurrió hacer crema, o a alguien se le ocurrió a esta nata ponerla sobre un pan y maravilla, ¿verdad? Y yo no sé cómo fue que a algún ser humano se le ocurrió batir la leche y ponerle algún tipo de levadura. Y los primeros quesos primitivos, que me imagino que no eran muy sabrosos, pero bueno, podían conservarse. La leche después de un tiempo se corta, se descompone, ¿sí? Porque tiene azúcares. Por ejemplo, en México, si la leche se corta, hacemos chongos zamoranos. O hacemos requesón. No, aquí no desperdiciamos absolutamente nada. No. ¿Qué vamos a estar desperdiciando? Dios castiga el desperdicio. Exactamente. Entonces podemos hacer requesón o jocoque, ¿verdad? Y el que se quema con el atole hasta el jocoque le sopla. Exacto. Entonces a alguien se le ocurrió en algún momento, y si hacemos esto o lo otro con la leche, y así se formó el queso. ¿Cuáles fueron los primeros animales domesticados? Las ovejas, los borregos. Esto fue entre el año 8000 antes de Cristo, 8 siglos antes de Cristo, es decir, hace 29 siglos, y el año 3000 antes de Cristo. No sabemos exactamente, hay una diferencia de 5 siglos entre el 8000 y el 3000, cuando se domesticó a las ovejas, a los borreguitos. O sea que desde hace que 8000 antes de Cristo, 29 siglos, ya teníamos queso. Pues no inmediatamente, primero domesticamos a los animalitos. Andaban sueltos, pastando, los encerramos a ordeñar. Y una de esas derivados lácteos, pues fue el queso. Muy bien. Este fue el momento en que nuestros antepasados pudieron degustar este alimento milenario con una historia que nos abre el apetito. La leyenda más extendida trata de un mercader árabe que mientras recorría el largo desierto guardó leche en un recipiente hecho a partir del estómago de un cordero. Esto que le llaman un pellejo. Por ejemplo, aquí en México el pulque se guardaba en pellejos. Exactamente. De borrego o de chivo. ¿Sí? En este caso, este árabe yo creo que era Abstemio, o Artemio se llamaba. Yo creo que sí. Y llevaba leche. Entonces guardó leche en un recipiente hecho a partir del estómago de un cordero. Al abrirlo, vio que la leche había fermentado debido al cuajo del estómago del cordero y a las altas temperaturas del desierto. Otra versión de la misma leyenda tiene como protagonista a Canama, un pastor de Asia Menor que tuvo el mismo final, descubrir un delicioso alimento fruto de la fermentación de la leche. Otra historia más romántica nos la cuenta la mitología griega,
diciendo que fueron los dioses del Olimpo, que comandaba Zeus, quienes enseñaron a los humanos a elaborar el queso como un regalo divino. No estaban lejos de la realidad, ¿verdad? Porque realmente hay quesos, son divinos. Exquisitos. Sí. Y si están sobre un pancito, más o menos. ¿De ajo? Por ejemplo. Hombre. De agua y ajo. Aguantado y a morder. Sí, muy bien. Desde las antiguas civilizaciones el queso se ha almacenado para las épocas de escasez, lo que se llama curarlos. ¿En qué lugar se curaban? En lugares oscuros y húmedos. Se colgaban en unas mantas y ahí se dejaban curarse. Lo mismo pasaba con el tocino, con el jamón, cuando no había sustancias químicas para producirlas, en lugares oscuros y húmedos, ahí se curaba el queso, el jamón, el tocino. Entonces se almacenaba el queso para épocas de escasez y ha sido considerado un alimento con numerosos beneficios, como su facilidad de transporte, su buena conservación y su alto contenido en grasa, proteínas, calcio y fósforo. Los hallazgos arqueológicos más antiguos han sido hallados en el Antiguo Egipto, donde se cree que se elaboraron quesos frescos similares al requesón, batiendo leche, almacenándola en sacos de piel de cabra y filtrándola en esteras de caña. Una de su origen también fue la antigua Mesopotamia, donde fue encontrada la lechería, un friso sumerio del templo de la diosa de la vida Niurzag, que muestra detalladamente las fases de producción de queso, donde desde el ordeño, el batido y el filtrado hasta el almacenaje. ¿Qué significa un friso? Un mural, nada más que no pintado, sino de pequeños mosaicos. Eso es un friso, un mural. Entonces, en Mesopotamia fue encontrado este friso de la civilización sumeria, la lechería. Ordeñado, batido y el filtrado hasta el almacenaje del queso. Fíjate nada más. El queso también tiene un gran protagonismo en recetas y postres muy preciados en la antigua Grecia, donde no se comía solo, sino mezclado con harina, miel, aceite, pasas y almendras. Por ejemplo, en México, el queso con ate de membrillo. Un trozo de ate de membrillo, un queso. Es común en Europa, y esta costumbre ya se ha trasladado a México, antes de comer, digamos, como entrada al centro, una tabla de quesos y carnes frías. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, en Francia, acabando de comer, con los vinillos, una variedad de quesos como digestivo, como para que la digestión se haga completita, una copa, 2 o 3, yo diría que 3, y unos quesos fuertes. Y uno para llevar, que sean 4. Sí, y el itacate que siempre es importante. Sí, ya sabes. No porque uno sea abusivo, sino es una muestra de cortesía. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hay una gran variedad de quesos que se utilizan en diferentes circunstancias. Por ejemplo, aquí en la cercana Chipilo se fabrica el tiramisú, que es un postre italiano que tiene el queso mascarpone. En algunos lugares se le pone un chorrito de jerez o de coñac, ¿sí? Y el queso mascarpone, que es un postre cremoso. Trozos de queso también se pueden dar con almendras, con nueces, ¿sí? Con aceitunas, ¿sí? No. Con muchas. El queso prácticamente va a donde quiera y con lo que sea. El hambre es el único requisito. Se ha casado con todo. Se ha casado y afortunadamente, no como otras cosas que sabemos que no son muy afortunadas, pero el queso casa muy bien. Entonces no se comía solo, sino mezclado. Pero fue en la antigua Roma quien catapultó su popularidad hasta límites insospechados. Roma, Italia. Los antiguos romanos consumían queso
sobre todo de cabra, prácticamente a diario, y lo condimentaban con tomillo, pimienta, piñones y otros frutos secos, por ejemplo, higos, por ejemplo, ciruelas pasas o pasas, frutos secos. Su proceso de elaboración era muy similar al que utilizamos en la actualidad y fue el que se extendió en todos los confines del Imperio Romano y en toda Europa. Como dejamos ver, con la expansión del Imperio Romano, las técnicas de elaboración del queso se extendieron por toda Europa, llegando a regiones que desarrollaron sus propias técnicas locales. Esto mismo ocurrió durante su declive del Imperio Romano, cuando los pueblos bárbaros extendieron sus técnicas queseras por los territorios que iban invadiendo. Los vikingos propiciaron que los conocimientos de los queseros fueran transmitidos a los países bálticos, Inglaterra y Normandía. Y posteriormente las cruzadas fueron los ejércitos que los países católicos, encabezados por el Vaticano y el Papa, pagaron para que recuperaran Tierra Santa que estaban en manos de los musulmanes, de los moros, de los impíos. Se hicieron las cruzadas, los caballeros cruzados tenían una cruz pintada en su armadura, y entonces estos cruzados pues llevaban en su lonchera, en su lonche, en su macuto, en su morral, queso. Y entonces los que andaban por allá, por esas tierras, dijeron, ¿qué comes? Pues queso. ¿Y qué es eso? Pues mira, y aprendieron a hacer queso. Entonces, que no se portaron queso gays. No se portaron. Ahí no sí, compartieron. Llégale, compadrito, ya nada más ponle lo tuyo. Las cruzadas establecieron una conexión entre Bizancio, parte oriental del Imperio Romano, y las culturas árabes con Europa occidental, que intercambiaron sus conocimientos sobre el queso. A finales de la Edad Media, con el auge del comercio y el aumento de la población urbana, en la Edad Media se formaron y crecieron las ciudades, como las conocemos ahora. El queso se convirtió en un producto importante para la economía. Así empezó a desarrollarse el comercio internacional, globalización, que culminaría con las nuevas rutas que trajo el descubrimiento del Nuevo Mundo, de América, en las que el queso fue una de las mercancías que se comercializaban. Los españoles trajeron a México el ganado bovino, vacas y toros, años después borregos y chivos, y con ellos los productos lácteos, como el queso, la mantequilla, la crema. No le pongas tanta crema a tus tacos porque se puede dañar. Exactamente. La rica y diversa gastronomía mexicana se encuentra íntimamente ligada a la tradición quesera del país. Unas enchiladas, quesito añejo, Unos chiles capeados. unos chilaquiles, unos chiles rellenos de queso, unos chiles chipotles mecos, rellenos de queso de cabra, unos chiles rellenos de queso fresco, de queso chihuahua, de queso ranchero, ¿sí? El queso ya está íntimamente ligado. Una memela, Un queso añejo. cebollitas, ¿verdad? Para darle ese toque que solo las memelas tienen. Su pedazo de carne. Una cecina, por ejemplo, una costillita, un guarache con una costilla y su quesito. Hombre. Sin escatimar, generosamente. No como luego en unas memelerías que hay por allá, que nomás le dejan caer un granito. Oiga, usted se le cayó un trozo de queso. Póngale, por favor. ¿No? Entonces, los quesos mexicanos no solo son un deleite para el paladar, sino que también reflejan la herencia cultural y regional de cada rincón de México. Desde el fresco y crujiente queso que acompaña a los platos típicos, hasta los curados y añejos que aportan profundos matices de sabor. Cada variedad tiene su propia historia y características únicas que merecen ser exploradas y probadas. La rica tradición quesera de México se ha desarrollado a lo largo de siglos
fusionando técnicas ancestrales, tradicionales, con el uso de ingredientes locales para crear una diversidad de quesos que son tanto versátiles como representativos de la cultura mexicana. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar un queso panela con habanero o con chipotle? Con jamón, Con jamón serrano, con chapulín, con hormigas chicatanas. Por cierto, el pasado fin de semana en Paguatlán me ofrecieron una salsa verde con hormigas. Ahí sí faltó el quesito, pero al quesito le podemos poner, por ejemplo, una receta muy fácil y sencilla. Es un nopal, una rebanada de queso, otro nopalito y en el comal como si fuera un emparedado, un sándwich. Ya que se gratinó, se fundió un poquito el queso, un baño generoso de salsa, roja o verde. Antes, un poquito de orégano para que levante el sabor del queso. Es más, puede ser orégano, puede ser albahaca, puede ser romero, finas hierbas, cualquier hierbita que le dejemos caer discretamente al queso. Así como que se me cayó. Y entonces el queso adquiere otra dimensión. De por sí tiene un sabor, por ejemplo, el queso panela, común en esta región, no tiene un sabor muy marcado. Sí tenemos que ponerle algo para que, sí, muy simple, para que ese toquecito salga, ¿no? Entonces todo eso forma parte ya ineludible de la cocina mexicana. El queso en sus variantes, en México tenemos queso cotija, queso ranchero, frescal, tenemos el panela, el ranchero, el añejo, el que fabrican muy cerca de aquí en Coma, que el quesillo o queso de hebra o queso Oaxaca. Un chipilo también, ¿sí? Entonces, el que ya cambió es el manchego. Originalmente en España, en la región de La Mancha, era de cabra. Aquí en México lo hacen de vaca, ¿sí? Y el cabral es también de España, que es, como su nombre lo dice, de cabra. Entonces, en México ya hay una rica tradición quesera. Cada variedad de queso tiene su propio perfil de sabor, textura y método de elaboración, lo que los convierte en elementos esenciales en la cocina mexicana. Queso Oaxaca, queso de hebra, quesillo. La historia del nacimiento de este queso se produjo a finales del siglo XIX. Cuenta la leyenda que había una niña llamada Leobarda Castellanos García, quien era la encargada del cuajado de la leche para convertirla en queso. Debido a una distracción, la leche se pasó del punto de cuajado para elaborar el queso. Para evitar ser regañada por su familia, la niña, Leobarda Castellanos García, que contaba con 14 años, agregó agua caliente a la mezcla. Como resultado, tuvo una masa fundida y chiclosa a la que llamó quesillo. ¿Qué sé yo? Quesillo. Cuando la familia de Leobarda probó el quesillo, quedó maravillada con la nueva receta. Rápidamente el nuevo queso se popularizó entre los vecinos, quienes comenzaron a producirlo también. Debido a ello, el municipio oaxaqueño Reyes Etla es conocido como la cuna del quesillo, ya que Leobarda era originaria de allí. Posteriormente el quesillo fue llevado a Puebla, donde los locales lo volvieron a bautizar como queso Oaxaca, lo cual en ocasiones genera disputas de orgullo regional, disputas inútiles, porque finalmente lo importante es ¿de dónde viene tu queso? ¿Qué me importa? Tráelo. No, vamos a discutir 8 horas, mejor no lo comemos. Mejor comemos y luego discutimos. Claro que sí. Entonces, sin embargo, para la mayoría de los mexicanos, este queso de hebra y el fresco con el que se acompañan las tradicionales semitas poblanas, las pellizcadas, las gorditas, los molotes, además de servir de relleno para los chiles poblanos, ya sean capones o capeados, tiene un sabor peculiar. El queso de cabra, por ejemplo, el criollo, el que se hace
las queserías tradicionales, no el industrial. Las rancherías. En las rancherías. A mucha gente no le gusta porque es salado. Exactamente. Pero, por ejemplo, como relleno, pierde un poco de saladez o de salación, y entonces... No, pero tiene un buque muy especial el queso ese. Ese es muy especial. No cualquiera lo disfruta. Pero quizás su preparación ha mejorado en gran medida por la influencia de los refugiados italianos que en 1882 llegaron a Chipilo, palabra náhuatl, Chipilop, lugar donde abundan los chipiles. Quién sabe qué serán los chipiles, pero allí abundan. Era una plantita amarilla. Que se come tamal. Comestible. Aquí el camarógrafo dice que también para tamal. Chipiles. Chipiles. Chipilo, Puebla. Chipil, niño llorón. ¿Niño llorón? Niño llorón significa. Ya ves, niño chillón. Niño es chillón. Luego es que son chillones también. El niño es chillón y le pellizcas el brazo, pues no. Entonces, en 1882, los chipileños de origen italiano que llegaron a Chipilo, Puebla, mejoraron el quesillo, y al establecerse con sus productos como el queso y otros derivados de la leche, contribuyeron a enriquecer la gastronomía poblana. Y es que si bien Puebla es conocida por ser una entidad expulsora de migrantes, en la actualidad poco se recuerda que alberga en su territorio a una comunidad de origen italiano. En Chipilo hay tiendas de quesos donde hay una variedad, no solo de queso mexicano, sí, también italiano, queso de otros lugares del país. Una pregunta, porque mi padre me comentaba que no nada más aquí en Chipilo, también hay en la parte de Veracruz, también ellos hacen queso. En San Rafael, pero es una comunidad francesa. Sí. Y en Querétaro, en Michoacán, hay un pueblo que se llama La Nueva Italia, que también, pero ese es de origen italiano. En Veracruz, San Rafael es francesa la colonia. Y es muy curioso, hace poco un francés que vino a trabajar un tiempo en la UAC hizo un estudio sobre arquitectura ribereña. En San Rafael lo cruza un río muy caudaloso y se desarrolló la arquitectura ribereña francesa. Este francés que vino a trabajar a la UAP se enfocó en la arquitectura de origen francés, de estilo francés, pero en San Rafael también venden productos lácteos y unos quesos buenísimos, maravillosos. Cuando uno va a Casitas después de Martínez de la Torre, entre Casitas y Martínez de la Torre está San Rafael, Veracruz, y ahí está este pueblo de franceses, donde se dedican, entre otras cosas, a los productos lácteos. En Chipilo se pueden encontrar, entre otras variedades de queso, el asadero y provolone, el crecenza, que denominan oreado. El oreado, en el caso de Chipilo, ya no hacen el crecenza porque es muy caro y luego no lo pagamos los mexicanos. Entonces, ¿qué significa oreado? Al panela. Cuando compramos un panela fresco diario tenemos que estar vaciando el recipiente, porque va soltando suero. Y el oreado es que ya lo dejaron un tiempito al sol en unas jaulas para que los ratoncitos no le den cuello y ya perdió todo el suero. Entonces ya es un queso. Uno cuando compra un queso fresco te lo pesan y la mitad es agua, es suero, ¿sí? Y en cambio un oreado es puro queso y aparte esa maduración, ese oreado le da un saborcito más fuerte, más rico. No, ya, como dices tú, la maceración de ese queso es más fuerte. Sí. Es más concentrado. Más penetrante. Sí, más rico y concentrado. Un tipo de queso maduro o viejo, el añejo y el requesón, así como el queso fresco o panela. La mozzarella, en italiano mozzarella, en napolitano mozzarella, o también en castellano mozzarella o mozzarella, es un queso semisuave del sur de Italia, elaborado tradicionalmente con leche de búfala italiana, mediante el método de la pasta hilada, aunque internacionalmente está extendida la elaboración de quesos mozzarella a base de leche de vaca. Como en México no tenemos búfalas, lo hacemos de leche
de vaca. Es el que se usa para las pizzas, que se gratina muy bien, muy rico. Y es muy fuerte, muy rico. Entonces, se encuentra el queso mozzarella en las regiones de Campania y Mediodía. Es una especialidad tradicional y realizada también con leche de oveja en Cerdeña, los Abruzos y el Lacio, que son regiones italianas. Hay una guerra de orgullos entre Italia, entre Francia y España. Los tres países tienen una cantidad de queso Enorme. Queso para untar. Por ejemplo, yo no recomiendo el llamado queso crema, por ejemplo, el Filadelfia, que ver tú a saber si es queso. No sabemos esa pasta que es, ¿sí? Se usa mucho en algo que muchas personas piensan que es la cocina, que es la comida japonesa, el sushi, pero no es, el sushi es gringo. Tiene aguacate, tiene queso Filadelfia, queso entre comillas, no sabemos exactamente qué es. Pero también el queso amarillo Kraft también es invento gringo y es una pasta ahí medio rara que no estamos seguros que sea queso. Por ejemplo, el que se usa en los nachos, que se funde sobre los nachos, que nosotros le diríamos totopos que nachos, ¿verdad? No, Ignacio. De cariño, Nacho. Sí. Podemos discutir 5 horas si es sabroso el queso amarillo o no. A lo mejor sí, pero de que sea queso, quién sabe. Es más bien plastiquín. Hay un queso, el que usan los chetos, esta botana, que también es muy común, de origen gringo, ¿sí? ¿Quién sabe si los chetos realmente tengan queso? Yo opino que es un sabor artificial. Las papitas y todas estas botanas, sabor a queso, no creo que tengan queso, ¿no? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Tenemos mensajitos, dice aquí en San Andrés, Cholula, se hace el queso por influencia de Chipilo, claro, y estrechos comercios con ellos, sobre todo Tonancingo. Sus barrios de San Diego y San Pedro llevan más de 100 años produciendo. Claro. Fíjate, sí. 100 años. Es que la idea de Porfirio Díaz fue invitar. Había una región del Véneto, en Italia, a la orilla de un río. Este río, el Piave, se desbordaba e inundaba algunos territorios, y ya los habitantes de la región estaban un tanto desesperados. Entonces Porfirio Díaz les dijo: yo les regalo unos terrenos, pero les pido que nos ayuden a los vecinos, a los lugareños, nos ayuden enseñándonos primero a atender a las vacas, a ordeñarlas y a producir quesos, crema, requesón, leche. Y así fue. Estos chipileños pues, produjeron, dejaron su impronta, su influencia en la región circunvecina, Tonantzintla, Acatepec, San Andrés, San Pedro, Cholula. Incluso actualmente sabemos que en Chipilo ya no hay prácticamente establos, quedan 4 o 5 con pocas vacas. Realmente grandes establos hay aquí en San Andrés, hay en San Pedro, en San Rafael Comac, no sé en Cacalotepec, pero hay zonas cercanas a Chipilo. Chipilo ahora su vocación es la madera, los talleres de carpintería. Ahora hay establos más grandes en la región circunvecina de Chipilo. Chipilo cambió su vocación. Hay que recordar que hace algunos años había productos que se llamaban Chipilo o la aldeana. Eran productos de mucha calidad. Oye, sí, ahorita que recuerdo, había una fábrica de jugo. Sí, de naranjada buena. Y estaba un cartón de Tetra Pak ahí sobre el edificio. Ahora hacen bloc
Povedilla y todo eso. Recuerdo, bueno, no es recuerdo, ya llovió. La Bonafina era de uva, de naranja Sí, y de mandarina. sí, en Tetra Pak, sí. En Tetra Y ahí, aquí lo fabricaba. Y enfrente, junto a la bodega obrera, estaba un edificio redondo, asemejando un queso, y se llamaba La Aldeana. Era un restaurante cuyo dueño era el señor que hacía los quesos de la Aldeana, que se vendían en todo el país, hechos en Chipilo. ¿Sí? Entonces hubo un boom realmente de productos derivados lácteos. Yo no sé qué pasó, pero llegó Segusinos, llegó Santa Fe, llegaron fábricas de muebles rústicos y se cambió la vocación de tantos años. Los campos de alfalfa que eran para alimento de las vacas ahora son fraccionamientos, se están lotificando, ahora hay muchos conjuntos residenciales, fraccionamientos. Gentrificación. Ahorita que recuerdo también la mantequilla Chipilo. También, sí, eran una gama de productos Chipilo. Aún sigue, fíjate. Pero ya no se hace aquí. Ya no. Yo creo que la marca se la llevaron a otro lado, porque, por ejemplo, hay muchas zonas de vacas lecheras, como Alpura, Lala, que es la Laguna, en Torreón, en Querétaro hay una, en Tecamachalco hay muchos ranchos de ganado vacuno, Tlaxcala, Veracruz, Huamantla, sí, Tlaxcala. hay zonas lecheras. Alpura, por ejemplo, está en Querétaro, Lala, La Laguna, en Torreón, Coahuila. Entonces, Atlisco Chipilo no alcanzó sus niveles, pero sí era un sitio importante regional, de impacto regional. Muchos habitantes de la zona consumíamos productos de Chipilo. Ahora los llevan no sé de dónde, porque ahora vuelvo a repetir, lo que está produciendo Chipilo son muebles. Incluso ya los talleres de carpintería ya también los hay por acá, por Acatepec, por Cacalotepec, también ya se han venido para acá. Son talleres que trabajan para estas grandes empresas como Segusino, como Santa Fe, ¿no? que encargan a maquiladoras sus muebles. Pero vacas prácticamente ya no hay. Lo que sí todavía hay aquí en la región cercana a nosotros es la cría de cerdos. Eso sí. Eso sí todavía. Y sábados y domingos hay matanza. Aullidos de cochino, oídos de matancero. Exacto. Porque luego yo, por ejemplo, escucho cuando le están dando cochillo, el marrano por cochilla, horrible. Fíjate, hace, que será unos 25 años atrás, teníamos una granja aquí, o más, si no es que más, en la calle de Tlacuiltepec. Ahorita que hablas de cerdos. ¿Qué barrio es? Había una granja de cerdos ahí. ¿Pero qué barrio es? Purísima. Bueno. Pero creo que ya es terreno San Rafael. Ya son terrenos entre Acatepec y San Rafael. Había chiqueros. Había chiqueros. Y yo creo que venían muchísimo porque era una granja enorme. Aquí en San Andrés y en Acatepec todavía podemos ver sábados y domingos que se abre un zaguán y venden. No sé el control sanitario, desconozco si hay algún control sanitario, pero hay venta de carne de marranos, de cecina, de longaniza. Sí. En esta zona se usa más la longaniza que el chorizo. Sí. En Chipilo, gracias a que en el CONALEP hay la carrera técnica de carnes frías, se hacen chorizos, se hacen jamones, queso de puerco, salami, porque ha tenido un gran impacto esta carrera en el CONALEP de carnes frías, de charcutería se llama. ¿Sí? Pero digamos acá en esta región es más común la longaniza, que es un chorizo nada más que sin amarrar, la tira. La tripa. ¿No? La tripa. Y hay variedades de longaniza. Yo he probado longaniza muy rica con almendras. Sí, con cacahuate, hay ciertas variantes, igual que la moronga o también le llaman rellena, no. Sí, la sangre. Con piñón también. También está buenísimo. Piñón, que ahora está carísimo el piñón, pero
es todos estos embutidos que provocan que el cerdo no se desperdicie nada. Lo que sí nunca he sabido yo si con la leche de las cerdas se produce algún producto. No, eso sí no lo sé. Porque el queso de puerco pues realmente es un embutido, es carne. Exactamente. ¿Sí? No sé por qué le llaman queso de puerco. ¿Sí? Porque, Lo que sí ha fallado, ya no lo ves tan fácil, es la galantina ni el pastel de pollo. Exactamente. Ya no es común. Antes me acuerdo, mi mamá pues, nos compraba galantina o nos compraba el queso de pollo y con una tortita. Y una rebanada tenían rebanadas de aceituna, la galantina y el pastel de pollo. Incluso el queso de puerco ya no es fácil conseguir. Muchos establecimientos no lo tienen, aunque todavía se consume. Pues aquí, bueno, aquí en esta parte, bueno, en este municipio de San Andrés, sí encuentras todavía el queso de puerco. Lo que sí ya, lo que tú dices, la mortadela. Sí, la mortadela. Ya no es muy común encontrarla. Y yo en la primaria llevaba mi torta de mortadela o de pastel de pollo o de galantina. La galantina, sí, qué sabroso. Pero pues con el cambio del mundo, todo esto ha ido desapareciendo. Hace poco vi un reportaje en Chihuahua, los menonitas han establecido comunidades y además de vender miel, venden un queso muy particular de ellos. En Chihuahua también hay un queso Chihuahua. En Pijijiapan, Chiapas, venden un queso que se hace como arenilla, en unos papeles celofán de colores. Y por ejemplo en Chiapas, este queso de Pijijiapan, que es una pequeña población, este queso se usa mucho en plátanos fritos, plátano macho frito, y le pones queso y este queso que es fuerte, el queso de Pijijiapan. El otro queso famoso es el de Cotija, Michoacán, el queso Cotija, el queso Chihuahua. En México ya también, dependiendo de la zona de nuestro país, tenemos ya diferentes tipos de quesos. Fíjate qué padre. En Veracruz, en una región, en la cuenca del Papaloapan, hay un queso agrio, que es agrio, que se usa mucho para los frijolitos refritos recién hechos en olla de barro. Este quesito que se hace es tipo queso crema, pero es agrio, ¿sí? Yeah. Es acidito. Entonces hay una variedad de quesos y de elaboraciones. En algunos lugares, yo no recomiendo el consumo de quesos industriales de marca porque no saben a nada, ¿no? Compramos en el supermercado un queso, marca lo que tú quieras y lo pruebas, ¿sí? No, los quesos industriales pues realmente pierden mucho sabor y ya ve tú a saber si usan leche realmente. Sabemos que ya hay poca leche, se usa mucha leche en polvo o fórmula láctea. Exactamente. Fíjate, qué bueno que tocas ese tema. Lamentablemente aquí en nuestro pueblo, pues digo, también es negocio, ¿no? Ya hay muchos pues centros donde vas y compras un bulto de leche química para hacer queso. O sea, a lo mejor no se la revuelven con algún otro ingrediente, manteca, no sé. Pero si pueden consumir lo local, está genial. Mucho mejor. Un queso sin marca como que tiene un cierto... Igual nos pueden meter un gol. En Chipilo ya hay ese problema. Como ya no hay vacas, muchos productores de queso están comprando leche en polvo, la calidad baja, pero todavía peor si en lugar de leche en polvo usan fórmula láctea. Hay ahora una variedad de productos que presentan como leche, como la Nutrileche Alianza, que es fórmula láctea. Es un mínimo de leche en polvo y productos químicos. Seguramente los quesos industriales están hechos con sucedáneos de la leche, con productos químicos, independientemente de que a la larga nos van a hacer mucho daño, porque todos estos productos son cancerígenos,
el sabor nunca va a ser una quesadilla con un queso marca Patito o Trotón. Pues no vas a ver como un quesito de por aquí, con su ramita de pasote y sus rajas, o flor de calabaza, o champiñones. O choricito, lo que le guste poner. Lo que se le caiga encima. Exactamente. Entonces nunca va a ser igual lo industrial. Y ahora que viene la Feria del Queso a Santa María Tonantzintla, hay que ir. Creo que es 9, 10 y 11. Ahí está, Aquí está mensaje. La información. Hoy fue la rueda de prensa para la Feria del Queso en Tonantzintla. 24ª feria, 8, 9 y 10 de agosto. Perfecto. Eventos culturales, exactamente. Sí. Tradición y diferentes quesos normales y gourmet. Órale. Exacto. Agárrate, Catalina, que vamos a navegar. Pues yo creo que si nos invitan vamos a ir a grabar, sí. Ya sea el 9, el 8 o el 10 de agosto, allá estaremos. Por los 3 días. Por los 3 días. Si el estómago nos da. Sí. No, sí, el billete también, ¿verdad? Sí. Para que compremos. Espero todo que haya muestras gratis. Primeramente Dios. Entonces vayamos a la feria de Tonantzintla el 8, 9 y 10 de agosto. Los esperamos, los invitamos acá de parte de la red de Acatepec. Y pues adelante. Y no recomendamos queso light. Exactamente. El queso debe tener grasa. Exactamente. Grasa. Y pues muchísimas gracias. Otra invitación, los invitamos para que corten con nosotros la enramada que próximamente bajará la Virgen aquí en nuestro pueblo, que es el 27 de septiembre. Los invitamos. Ya vienen en camino. Exactamente. Los invitamos un día antes, que sería el 26 de septiembre, para empezar a adornar lo que es la calle. Vengan, participen con nosotros. Pero a picar desde hoy. Desde hoy, si gustan llegar aquí a las 7:30, las 8, y van a empezar, bueno, ya llevamos adelantado. Va a ser miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El que guste venir aquí a calle Tetela número 2 en San Francisco Acatepec para aprender, para picar. Ya se acercaron vecinos para cooperación también. Ay, miren, que aquí nuestro camarógrafo Estrella nos está diciendo que ya hay vecinos acercándose hacia nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo a todos ellos. También, pues, síganos viendo. Vamos a compartir lo de la bajada, primeramente Dios, desde el 26 en adelante. Vamos a seguir trabajando para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vic, por este gran conocimiento. Cuidemos los usos y costumbres y las tradiciones. Exactamente. Muchísimas gracias, Vic. Y pues, hasta luego. Muchísimas gracias. Orgullosos de ser sanandreseños y arriba San Francisco Acatepec.